Buenos días, licenciado. Sí se escucha, que dicen y se puede ver. Licenciado, se ve imágenes y se lo escucha. Pero creo que están viendo la imagen incorrecta. Dice ahí, se ve curva de demanda, todo un gráfico entero de ahí. Eso ya hemos visto. ¿Algún voluntario que quiera resumir lo avanzado a la clase anterior, por favor, jóvenes? ¿Qué hemos visto en la clase anterior, chiquillos? La anterior clase entregamos unos ejercicios que nos dio sobre la teoría del consumidor. ¿Ya? Vimos acerca de la fundación de producción con un insumo variable, productos totales, medios y marginales de unas gráficas. Perfecto. Luego vimos las isocuantas y el isocosto. Y las cuantas y el isocosto. ¿Qué más? ¿Está muy bien hasta ahí? Luego quedamos en punto 3.3.1, maximización del producto. Ahí. Sí. En otras palabras, muchas gracias. En otras palabras, la última clase que hemos logrado encontrarnos, hemos determinado el equilibrio del productor de manera gráfica, ¿no es cierto? Y como el compañero decía, por una parte hemos graficado las isocuantas, posteriormente la isocosta, y para encontrar el equilibrio, que se puede llamar la optimización del empresario, la maximización condicionada del producto, pero en última instancia es el equilibrio del productor, se ha unido de manera gráfica, hemos unido nuestro mapa de isocuantas con la recta de isocosto, y en el momento en que la recta hacía tangencia con una isocuanta, se encontraba el equilibrio. Y hemos explicado además por qué ese equilibrio según esta gráfica era el punto F y no así el D y el E o el G y el H. Posteriormente habíamos mostrado esa diapositiva, pero les había indicado que íbamos a resolver hoy día el ejercicio y también les había indicado que era una metodología muy similar a lo que vimos en la teoría del consumidor, obviamente con otra nomenclatura, con otras letras, con otras palabras, pero metodológicamente o procedimentalmente era prácticamente lo mismo. Entonces, cuando nosotros vayamos a determinar el equilibrio del productor, vamos a considerar tres relaciones. La primera relación, una función de producción que está representada con la letra Z. En algunos libros van a ver esa función de producción reflejada con una letra griega, mu, por ejemplo, ¿no? Pero al final es lo mismo. Esta función de producción nos dice que es X1 por X2, siendo X1 el insumo 1 que podría ser trabajo, porque ya habíamos identificado al trabajo y al capital como insumos variables, y X2 el insumo 2, que en este caso vendría a ser capital. Recordamos también que esa función de producción X1 por X2 es la más básica, es la más sencilla, es la más simple que existe en este tipo de determinación de la maximización del producto o el equilibrio del productor. Podría haber sido, por ejemplo, X elevado a la 1 medio menos raíz quinta de 1 medio X, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se hace mucho más complejo el análisis, muchas más operaciones que realizar para encontrar justamente el equilibrio del productor. Una segunda relación, que es el desembolso total del productor, que no es otra cosa que la inversión que destina para un proceso productivo. Ese total de la inversión, el desembolso total, va a estar destinado a lo que es el insumo 1. ¿Cómo vamos a saber cuánto se destina al insumo 1? Multiplicando su precio con la respectiva cantidad.
¿no? Entonces, R en este caso vendría a ser precio. R1, precio del insumo 1 multiplicado por la cantidad del insumo 1. R2, el precio del insumo 2 multiplicado por su cantidad. Y aquí sí, esta es la pequeña diferencia con relación a la teoría del consumidor. Añadimos un valor, en este caso el parámetro B, que vendría a reflejarnos a nosotros el insumo fijo, que en este ejemplo, en esta teoría, vendría a reflejar a tierra, que es un número, ¿no? Pero es lo único que se adiciona, digamos, a lo que hemos visto en el tema anterior. La tercera relación que me dice que la derivada de la función de producción respecto al insumo 1 dividido entre su precio deberá igualar a la derivada de la función de producción respecto al insumo 2 dividido entre su precio. Si ustedes logran comparar con sus apuntes de la teoría del productor, esas tres relaciones básicamente tienen la misma esencia. ¿Qué vamos a encontrar con esas tres relaciones? Con la 1 y con la 2 vamos a lograr determinar los valores de ambos insumos, de X1 y de X2. Una vez determinados los valores de X1 y X2, con la relación 2 y 3 vamos a verificar o comprobar. Posteriormente, nuestro tercer resultado, solamente con la relación 1 vamos a determinar el nivel de producción. Y finalmente vamos a graficar. Reitero una vez más, metodológica y estructuralmente es la misma lógica que la teoría del consumidor. Tenemos esos datos, jóvenes. Un desembolso total, que es la inversión del productor, de la empresa, de 120.000 unidades monetarias, precio del insumo 1.20, precio del insumo 2.50, y nuestro insumo fijo, que es el parámetro que se está incorporando en esta teoría del productor, que es igual a 20.000. Siguiendo el procedimiento, nosotros determinamos los valores de X1 y 2. Tenemos arriba en la parte superior izquierda las tres relaciones. Tenemos nuestros datos y empezamos a obtener nuestro primer producto, nuestro primer resultado. ¿Alguien quiere interpretarme, leer esta diapositiva, jóvenes? Así, paso por paso. 1, reemplazando valores en la segunda relación, etc. Cualquiera debería estar en la posibilidad y capacidad de hacerlo porque ya se han realizado ejercicios bajo esta estructura. ¿Quién se anima? Sí, ¿podría hacerlo yo? Claro que sí, Fabián, adelante. Bueno, lo que se hace es RB en 2, se reemplazan los datos de la fórmula. En la fórmula luego se despeja X. Al despejar X nos da la ecuación que es el precio de X1, del insumo 1. Luego se reemplaza así en la fórmula 1, ese resultado en la fórmula 1, y se multiplica por X, se multiplica, se reemplaza, luego se saca la derivada de esa de la función del nivel de producción para obtener lo que es X2, el insumo 2. Luego se hace lo mismo con el otro. Luego una vez con ese número se lo reemplaza en 4 de nuevo para obtener X1, el valor de precio, el insumo 1. Muchas gracias. Sí, estaría bien. Muchas gracias. De manera general, sí, está bien, hay que hacer algunas aclaraciones. ¿Alguien quiere aclarar algo, chicos, o complementar algo? De los datos que están ahí, DT, R1, R2 y P, hay que sacar X1 y X2, ¿no? Con la proposición del ejercicio, ¿no? Exacto, es lo que se ha hecho siempre.
Esas son las incógnitas. Y eso es lo que nos pedía anteriormente, ¿no? Cuando hemos visto los 4 resultados que tenemos que obtener. Este es el primer resultado, la obtención de X1 y X2. Por lo que ha indicado el compañero, primero hemos obtenido X2, tal como indica en la diapositiva, y con ese valor de X2 hemos logrado obtener el valor de X1. ¿Alguna aclaración de lo que dijo su compañero? ¿Alguien quiere complementar lo que ha dicho el compañero? No repetir lo mismo, ¿no? Porque ya lo ha repetido el compañero. Pero hay 2 detalles que son sumamente importantes que aclarar. ¿Alguien se ha dado cuenta, chicos? Que básicamente dice, agregan el insumo fijo, que sería el valor de B, pero después sigue siendo la misma ecuación. El compañero ha tenido 2 pequeños grandes errores. ¿Nadie, chicos? Cuando empezó explicando nuestro compañero, aquí indicó, se despeja el precio del insumo 1. X no es precio, X es cantidad. Lo que es precio son R, y eso hemos explicado aquí arriba. X1 es el insumo 1, X2 el insumo 2, y R son precios. R1 precio del insumo 1, R2 precio del insumo 2. Por tanto, nosotros tenemos como dato el precio. No es que tenemos la incógnita, el precio. Lo que tenemos como incógnita es encontrar los valores del insumo 1, que es X1, y del insumo 2, que es X2. Y lo mismo dijo acá, ¿no? En vez del insumo 2 indicó el precio. No es precio, es cantidades del insumo 1, cantidades del insumo 2. ¿Alguna otra inquietud que tengan, jóvenes? ¿Todo entendido? El reemplazo de la B sigue en la siguiente diapositiva, ¿no? Porque no veo aquí. ¿El reemplazo de la B? Al utilizar Aquí yo B, veo 3 reemplazos al utilizar B. Aquí está. B como dato 20.000. Tu función de desembolso total es 120.000, desembolso total, precio del insumo 1 por su cantidad, más precio del insumo 2 por su cantidad, más B. Y B, según los datos que nos han dado, es 20.000. ¿Qué es la diferencia respecto a la teoría del consumidor? ¿Alguna inquietud más, chicos? Y señoritas, ¿no? Por ahí van a decir, ay, solo a los jóvenes les hace participar. Ok. ¿Qué se ha obtenido? Digamos los valores de X1 y X2. Comprobamos o verificamos en la 1 y en la 2. Empezamos, perdón, en la 2 y en la 3. Empezamos verificando en la 2, desembolso, aquí tienen toda la fórmula de la 2, ¿ya? Desembolso total 120.000, el precio del insumo 1, la cantidad del insumo 1 que acabamos de encontrar, el precio del insumo 2, su cantidad que acabamos de encontrar, y el valor de B, que es el insumo fijo, que en este caso es tierra, y como dato nos han dado 20.000. Operaciones básicas de multiplicación y suma, determinamos una igualdad. Preguntas de esa verificación, jóvenes. De la verificación en la segunda relación. ¿Todo claro? Para verificar en la tercera relación necesitamos las 2 derivadas de la función. Solamente hemos hecho respecto a x2, por tanto nos faltaría determinar la derivada respecto a x1. Despejamos x2, eso les había adelantado en la teoría del consumidor.
No se preocupen si en la primera parte despejan X1 o X2, porque luego, esta parte es el luego, despejamos el otro insumo. Entonces, despejando X2, tenemos esta relación que la reemplazamos en la función de producción para tenerlo todo en términos de X1. Tal como nuestro compañero nos indicó, multiplicamos, luego derivamos esta función de producción respecto a X1, porque si ustedes se fijan, todo está en términos de X1. Y ahora sí estamos en condiciones, tenemos las bases para verificar en la tercera relación. Me dice la derivada de la función respecto a X1, que es todo esto, dividido entre su precio, va a ser igual a la derivada de la función respecto a X2, que es todo esto de aquí arriba, dividido entre su precio. Sabemos cuánto es el valor de X1, cuánto es el valor de X2, lo reemplazamos, sabemos el precio del insumo 1, el precio del insumo 2, operaciones básicas de multiplicación y resta, y tenemos la igualdad. Preguntas, jóvenes. ¿Qué hemos realizado? El segundo punto, hemos logrado el segundo resultado, que es verificar o comprobar. Pasemos al tercer paso, que es el nivel de producción. Y les había dicho, este nivel de producción es tan sencillo que es simplemente la multiplicación del insumo 1 de la cantidad del insumo 1 por la cantidad del insumo 2. Y aquí tenemos el respectivo reemplazo del valor de X1, el valor de X2, la respectiva multiplicación, y tenemos ese nivel de producción. Resultado, ya tenemos el tercer paso. ¿Qué nos falta? Está en nuestra diapositiva, nos falta graficar. Para la gráfica empezamos siempre por la resta de isocosto, isocosta o isocoste, que dependiendo del texto cualquiera de los tres sirve, que no es otra cosa que el desembolso total. Lo que tienen aquí es la segunda relación, que es el desembolso total, reemplazamos con los valores que teníamos como datos y simplificamos hasta 100.000 igual 20x1 más 50x2. Elaboramos una tablita para encontrar los valores extremos, es decir, la ordenada al origen y la abscisa al origen. Para encontrar la ordenada al origen, el valor de la variable hacemos que sea 0 y reemplazamos en nuestra igualdad. 20 por 0, 0, que me va a quedar 100.000 igual a 50x sub 2. Hacemos la simple división y x sub 2 vale 2.000. Y cuando hacemos la abscisa al origen, x2 vale 0, reemplazamos acá en nuestra relación y x1 vendría a ser 5.000. Además, por el ejercicio resuelto, sabemos que el equilibrio se va a dar cuando x1 valga 2.500 y x2 1.000. Ya tenemos los tres puntos fundamentales, donde uniendo esos puntos tenemos la recta de isocoste. Si lo dejan ahí, jóvenes, su gráfica no sirve. Está mal. ¿Qué nos falta para completar esa gráfica, jóvenes? Las curvas, dice. Las curvas de... En realidad solamente nos interesa una curva, ¿no es cierto? Porque otras no nos interesan. Y la curva que nos va a demostrar el equilibrio del productor, silencia micrófonos, por favor, jóvenes. La curva que nos va a permitir determinar el equilibrio del productor va a ser una curva que haga tangencia con la recta en el punto de equilibrio. Puede haber muchas más curvas, pero no nos importa, estamos graficando el equilibrio. Entonces, esta recta va a ser tangente a una curva cuando x1 sea 2.500 y x2 sea 1.000. Preguntas, jóvenes. Ok. Con ese paso ya habríamos completado los 4 resultados que nos pedían en nuestro ejercicio y habíamos determinado el equilibrio del productor. Vamos a ver una última gráfica
para cerrar esta parte. En el análisis de la teoría del productor, de la empresa, la única variable que puede modificarse es el desembolso total. Es decir, a través del tiempo, con los años, esa inversión, que no es otra cosa que el desembolso total, podría subir, pero también en alguna situación podría bajar. Entonces, cuando se modifica este desembolso total, vamos a tener otra recta de isocosta o isocoste. Si sube el desembolso total, esa recta se desplazará a la derecha o a la izquierda, jóvenes. Derecha. Perfecto. A la derecha, logrando alcanzar a una curva de isocuanta mayor. Si se reduce, ¿qué podría ser? Se desplazaría a la izquierda, acercándose al origen, encontrándose con una curva menor, más acercada del origen. Cuando nosotros unimos esos puntos de equilibrio, tenemos la recta que se denomina trayectoria de la empresa. A través del tiempo se espera que esta trayectoria de la empresa sea ascendente. ¿Eso qué significaría? Que la recta se desplazaría hacia la derecha. Se espera que cada vez el desembolso total sea mayor. Se espera que cada vez se produzca más. Si ustedes tuvieran su empresa en condiciones normales, ustedes dirían, si este año he producido 100 sillas, al año voy a producir más. ¿Por qué? Porque va a haber más actividad, más ingreso para ustedes y probablemente también más ganancia para ustedes. No es lógico, no es racional decir, he producido 100 sillas, al año voy a producir 80. O sea, no es el objetivo, pero se puede dar, dependiendo de la situación. Es la única variable que se modifica en esta teoría, ¿no? Este tipo de desplazamiento también hemos visto en la teoría del consumidor. En realidad, en la teoría del consumidor hemos visto dos desplazamientos que era fruto del trabajo que hicieron ustedes, de las fotos que enviaron. Aquí solamente se desplaza el desembolso total. Preguntas, jóvenes. Inquietudes, curiosidades. Ok. Vamos a concluir este tema, jóvenes, con el análisis de costos. Nosotros vamos a ver, primero vamos a indicar que existen dos enfoques de costos dentro de la teoría de costos del productor. Los costos fijos y los costos variables. Ya habíamos hablado de los costos y relacionado a los insumos a un inicio de este tema. Habíamos dicho que todas las empresas para su proceso de producción requieren de insumos fijos e insumos variables. El insumo fijo va a reflejarse en lo que es el costo fijo y el insumo variable en lo que es el costo variable. El análisis de costos dentro de la teoría del productor, dentro de la microeconomía en general, es sumamente importante para la empresa porque a partir de este análisis podría determinarse, en realidad se determina el mayor nivel de beneficio. Recuerden que se maximiza beneficio minimizando costo. Entonces, el análisis de costos es primordial para una empresa. Estamos hablando desde la perspectiva micro. Los costos se diferencian entre lo que es el corto plazo y largo plazo, que ya también habíamos mencionado a un inicio de este tema. No existe una fecha o un tiempo que nos permita generalizar para todas las actividades productivas cuánto dura un corto plazo y cuánto dura un largo plazo. Un corto plazo no sabemos si dura como en proyectos, por ejemplo, hasta 3 o 5 años, corto plazo. Hay un mediano plazo en proyectos, en micro no hay, y el largo plazo viene a ser de 10 años o más. En economía no existe eso, porque cada actividad productiva tiene diferente periodo de duración. Pero nosotros vamos a entender al corto plazo aquel periodo donde el insumo fijo no puede convertirse en variable.
En un proceso de producción el fijo es fijo. En ese proceso de producción no puede ser variable. En otro proceso sí. Y ese otro proceso ya empieza con el largo plazo. En otras palabras, en el largo plazo el insumo fijo puede llegar a ser variable. Les decía, nosotros vamos a analizar los costos enseguida, vamos a ver unos cálculos de los costos a corto plazo. No los vamos a ver a largo plazo. A largo plazo lo van a ver en microeconomía. Les adelanto un poquito de los costos a largo plazo, del costo marginal específicamente. Cuando ustedes vean un ejercicio, van a poder, del costo marginal, van a poder determinar, obtener la recta de oferta. Así como fue nuestra última gráfica en el tema anterior, donde hemos obtenido la recta de demanda, en la teoría del productor, de los costos a largo plazo, específicamente del costo marginal, van a poder obtener la famosa recta de oferta que vimos en el tema 2. ¿Qué cálculos vamos a realizar? Primero, ¿qué costos vamos a incorporar a nuestro análisis? El costo total, medio y marginal. Las variables en general, y eso también lo vamos a ver en la macroeconomía, se suelen expresar en esas tres relaciones: costo total, costo medio y costo marginal. Es decir, total, medio y marginal. Recuerden la función de producción, con un insumo variable teníamos la función de producción total, medio y marginal, ¿no? Entonces, las variables se suelen expresar en esas tres formas. El costo total es todo lo que se destina para los insumos. Del insumo fijo habíamos dicho costo fijo y del insumo variable costo variable. Por tanto, la suma de ambos va a ser el costo total. El costo medio es el costo por unidad. ¿Cómo se obtiene? El costo total dividido entre las unidades de producción. Si producir 10 sillas significa como costo total 1000, el costo por unidad, el costo de cada silla va a ser 1000 entre 10, es decir, 100. Este indicador, este costo medio, en algunas situaciones es un excelente indicador, es una excelente guía para la empresa para determinar su nivel óptimo de producción. ¿Qué significa eso? Recuerden que la empresa maximiza beneficio minimizando costo. Cuando el costo por unidad sea el más bajo, es el mejor nivel de producción, porque estamos asumiendo que se está minimizando el costo. Y en algunas empresas que vamos a ver enseguida como ejemplo, vamos a poder aplicar ese análisis. En otras no. Ya vamos a ver qué pasa. Y el costo marginal. Cuando hablamos en términos marginales, siempre hablamos en términos incrementales. Dos formas para medir las variables marginales. Una es a partir de derivadas, que no es este el caso, y otra es a partir de incremental. Y eso es simplemente incremento del costo total sobre el incremento de las unidades de producción. Y significa por unidad o unidades de producción que estamos produciendo incrementalmente, ¿cuánto incrementa mi costo? Estoy hablando de incrementales. Son relaciones sumamente básicas, sumamente sencillas, de suma, división y, bueno, en la última, determinación de incrementales. Tienen a continuación, jóvenes, dos tablas. Una tabla, la de la izquierda, que es de la empresa A, y otra, la de la derecha, de la empresa B. Coincidentemente, cada una de las empresas tiene la primera columna es idéntica. Están viendo ustedes que a medida que va aumentando las unidades de producción, nuestro costo total también va aumentando. La diferencia, que el costo total de la primera empresa es, digamos, continuo a partir del segundo dato. Sin embargo, en la otra empresa, en la empresa B, no es tan continuo, es decir, no es un incremental constante. Pero lo cierto es que en ambas empresas producen más es su costo total.
produzco más sillas, voy a necesitar más insumos, madera, lija, mano de obra, lo que sea, entonces mi costo total está aumentando. En base a estos datos, nos piden para cada empresa determinar el costo fijo, el costo variable, el costo medio y el costo marginal. Para cada una de las empresas, son 2 empresas diferentes, nos piden recomendar el nivel de producción óptimo. Primera pregunta, chicos. ¿Cuánto será el costo fijo para la empresa A? ¿Cuánto será para la empresa B? 50. Perfecto. ¿Por qué 50? Está muy bien tu respuesta, pero argumenta un poquito. Porque en ambas, al no haber producido nada, tienen un costo de 50, y eso, como vimos, bueno, en la anterior fórmula, el costo fijo es lo que siempre, es lo que se aumenta, es como independiente, como una constante. Exactamente, es una constante en realidad que va a existir así no se produzca nada. Por ejemplo, el alquiler del ambiente. Sí o sí, produzca la cantidad que produzca en ese proceso de producción, el alquiler del ambiente lo tengo que pagar. Qué sé yo, la energía eléctrica. Utilice o no, hay una tarifa mínima que debo pagar. Entonces, en ambos casos, no se produce nada, pero hay un costo total de 50, que vendría a ser, como dice nuestro compañero, el costo fijo. ¿Cuánto será el costo variable para el último nivel de producción en la empresa A? ¿Cuánto valdrá ese costo variable? Si la empresa A produce 50 unidades, su costo total es 500. ¿Cuánto será su costo variable? ¿100, tal vez? Tal vez no. 450. 450. ¿Cómo has encontrado? El costo fijo es 50 que ya existe y el costo total es 500 del resto. Perfecto. Habíamos visto anteriormente que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Costo total es 500, como dice el compañero. Costo fijo nos acaban de decir que es 50 y nuestra incógnita era el costo variable. Simplemente despejamos 500 menos 50 y el costo variable será 450. Aquí tenemos los resultados, chicos. Ahí está. Nuestro costo fijo, cualquiera sea el nivel de producción, 50, para ambas empresas, ¿no? Porque nos da el dato. El costo variable es el costo total menos el costo fijo. 50 menos 50 es 0. Si no produzco nada, obvio no voy a tener costo variable. Pero a medida que vaya produciendo, por supuesto va a ir apareciendo mi costo variable. El dato que les pedí fue del último nivel de producción 50, que es 500 menos 50, 450. Dicho de otra manera, los datos podían haber aparecido el costo fijo y costo variable y encontrar costo total. En otras palabras, es simplemente saber esas 3 relaciones básicas, esas 3 formulitas que son sumamente sencillas y aplicar la suma, despejar, etcétera, etcétera, que eso es bastante simple. Entonces, aquí tenemos los resultados del costo variable para la empresa A, costo fijo y costo variable para la empresa B, bajo la misma lógica. El costo marginal, ¿qué habíamos indicado que era el costo marginal? Incremento del costo total dividido entre el incremento de las unidades de producción. De 50 a 100 se está incrementando en 50. De 0 a 10 se está incrementando en 10. 50 entre 10, 5. El siguiente nivel, de 100 a 200, se está incrementando en 100. De 10 a 20, en 10. 100 entre 10, 10. Y así sucesivamente para ambas empresas. ¿Qué es lo que está variando, jóvenes, que ya hemos indicado anteriormente?
nuestros incrementos constantes de un nivel al otro que se presentan para la empresa A, pero no se presentan en esa misma proporción para la empresa B. Significa que nuestros costos variables en la empresa A es constante, en la empresa B no es constante. Por tanto, los resultados que tenemos, los valores que tenemos como costo medio en algunos niveles y costo marginal en otros, no son los mismos para ambas empresas. ¿Está claro, chicos? Enseguida ponemos ejemplo, pero la forma de encontrar esos valores, la forma de llenar la tabla, ¿está clara? Sí, licenciado. Juventud. Perfecto. Segunda pregunta, el inciso B nos decía, ¿qué nivel de producción recomendaría para cada una de las empresas? ¿Qué significa eso? Que si ustedes les contratan para hacer un análisis de costos, les dicen ahora, el que les ha contratado les dice, oye, ahora dime cuántas unidades debo producir para estar bien. Cada empresa es separada. Es lógico que no le vamos a decir ha invertido y no produzca nada. Es lógico, ¿no es cierto? No le voy a decir no produzca nada. Le tendré que decir produzca 10, produzca 20, produzca 30, produzca 40 o produzca 50. ¿Qué le dicen a A? ¿Qué le dicen a B? ¿Qué dicen, juventud? El basurero está afuera, por si acaso no se asusta. Me van a ir dando un nivel de producción para la empresa A y otro para la B. El que ustedes consideren que debería ser. Alberto Jiménez. ¿No está? Es de los que se incorpora y luego se va, graba y ni siquiera ve la grabación y por eso nos va mal. Alejandra. Sí, dice, no estoy muy segura, pero diría 10. No importa, pero ¿qué le dirías a la A? ¿Qué le dirías a la B? Un valor, después vemos el por qué. ¿Qué le dices a la A? 10. ¿A la B qué le dices? ¿Lo mismo? Alejandra. Sí, dice. Dani Álvaro, ¿qué niveles escoges tú? Puede ser lo mismo, puede ser diferente, pero un solo nivel para la A, un solo nivel para la B. Dani Álvaro. Otro que se conecta y no hace nada. Dafne. Desiree. En el A el 10 y en el B el 9. No hay 9, por si acaso. Va de 0, de 10 en 10 hasta 50. Esther. En la empresa A el 10, 50. 10 y 50. Fabián. Sí, con respecto a la empresa A, desde mi perspectiva sería indiferente porque el nivel medio es constante y el nivel medio, bueno, como usted dijo, es una guía para ver el nivel óptimo de producción. Entonces sería 50 para que produzca más
el nivel medio sería el mismo, pero al producir más también tendría más ganancias. Y por el otro lado, la empresa B elegiría la cantidad 40 porque el nivel medio es 9, el costo medio es 9, entonces al menor costo obtendría un poco más de ganancia. Gracias. Facundo. Sería 10 y 40, Lisen. 10 y 40. Guadalupe. Licenciada, igual sería en la empresa A en 10 y la empresa B en 30, yo. Jimena. El 10, licenciada. Joel. Yo le daría un parámetro medio entre el 30 y el 20 en la empresa A y lo mismo en la empresa B. Lenny Rocío. En la empresa A sería 10 y en el B sería 30. María René. Yo diría 10 y 30 también. Mariela Encinas. Melvi Morales. Nilda Avilés, mi pariente tal vez es. En la empresa A le daría un 10 y en la empresa B un 30, Lice. Paul Erlan, o Gerlan se lee, Erlan yo creo. Paul. En la empresa A yo diría que en las unidades de producción sería 10 porque los costos medios que son constantes, el costo marginal es 5 y en la empresa B diría el 40 porque los costos medios de producción van a ser 9 y son inferiores a los tratados y su costo marginal también es 6.5. Roberto. Para mí sería en la empresa el 20 porque costo marginal te da 10 y en la empresa B sería 50. Su costo marginal sería por lo que es 9. Rodrigo Velázquez. En la empresa 10 y en la empresa B 50, Liz. Sebastiana. En la empresa A 10 y en la empresa B 20. Vanessa. En la empresa A 10 y en la empresa B 40. Jennifer. Ok. Fabián, ¿fuiste tú el que me dijiste 50 y 40? ¿O estoy mal? Sí, licenciada, 50 porque al ser indiferente, mayor cantidad de producción, mayor cantidad de ingresos también, de beneficio. Exactamente. Pese a que no he pedido el por qué, Fabián nos ha dado un buen argumento, que algunos de ustedes han coincidido solo para la empresa B, pero evidentemente, tal como indica nuestro compañero Fabián, en la empresa A es el nivel de 50, enseguida vamos a ampliar la explicación correcta que ha hecho el compañero, y en la empresa B a la legua, que era 40. Lo que pasa, chicos, un ejercicio, este es un ejercicio súper simple, ¿no? Además de sacar los valores, que son también súper simples, restar, sumar, dividir, que es lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Tenían las formulitas y todo.
Además de eso, lo importante, jóvenes, no solo en mi materia, además de eso es interpretar, es entender, ¿no? Es decir, pucha, y al final, ¿qué hago con estos datos? ¿No es cierto? ¿Para qué me sirve? Y economía es eso, quizás por eso me encanta mucho a mí, yo adoro mi profesión, soy economista, ya les había dicho, porque es bastante analítico. Pero ese análisis no cae del cielo, ese análisis cae de interpretar bien la teoría. Cuando nosotros hemos visto esas fórmulas tan sencillas, yo puse mucho énfasis en el costo medio. Y entre todos ustedes, bueno, tal vez los que han indicado, han aplicado bien el costo medio, tenían el mismo argumento, pero solo nuestro compañero Fabián, en sus palabras, ha argumentado por qué la empresa B tiene ese nivel de 40, y él lo ha relacionado con lo que yo les he dicho teóricamente, por qué es importante este costo medio. Y es más, les dije, para algunas empresas, no para todas, este indicador es relevante porque nos muestra el costo por unidad. Y les dije, la empresa maximiza beneficios minimizando costos. Y si tengo el costo por unidad más bajo, ese es el punto. Entonces, la magia sucede cuando todo lo que se dice teóricamente, esto que parece aburrido, etcétera, cuando esto se aplica a esto. Y no solamente en cómo sacar la formulita, que entre comillas es relativamente sencillo, sino en cómo interpretar para qué al final me sirven estos datos. Y es lo que van a hacer no solo en mi materia, jóvenes, sino a lo largo de sus materias, para qué sirve, cómo sirve. Es decir, se tiene que tener esa habilidad, esa destreza, si ustedes quieren, de relacionar lo teórico. ¿Por qué esta docente está poniendo énfasis en esto? Está poniendo énfasis en eso porque aquí voy a aplicar lo que ha dicho. Y Fabián en sus palabras lo ha dicho. Entonces, los niveles de producción recomendables, a nosotros nos contratan para hacer estudios, análisis y posteriormente llegar a conclusiones y recomendar. El empresario ya verá si nos hace caso o no nos hace caso, ya no le podemos obligar, ¿no es cierto?, a que nos haga caso, a que cumpla con nuestras recomendaciones. Lo recomendable para la empresa A es producir en 50, el máximo posible. No le voy a hacer un análisis para que invierta, voy a poner cualquier valor, $100,000, con toda esa inversión y decir, tú puedes producir 50 unidades porque para eso has invertido, pero mejor producir 10. No, yo le voy a decir, tu inversión te da para 50 unidades, pues produces en 50 unidades. Que no quiera, por lo que sea, no producir 50, que produzca 30, es ya decisión irracional del productor. Pero en esta empresa lo racional sería que produzca en 50. Y para la empresa B en 40. ¿Por qué? Porque teníamos el costo por unidad más bajo. Aquí estaba visible, a gritos nos decía que era el mejor nivel de producción. Y nuestro costo marginal, que es el incremento del costo total por incremento de unidades de producción, es también el más, entre ese nivel es también el más bajo. Esa es la situación, chicos. Nos falta el ejemplo. Algunas empresas tienen un comportamiento como la empresa A, todo constante. Otras empresas tienen un comportamiento como la empresa B. No todas las empresas son lo mismo. Voy a poner dos ejemplos solamente ilustrativos, ¿ya? No es real. Vamos a imaginar la producción de tortas. ¿Cuál es el insumo primordial para producir tortas? La harina. Perfecto, la harina. Hay muchos ingredientes más, pero vamos a imaginar la harina.
Voy a hacer un cálculo sumamente simple, solo por ejemplo. Si para producir una torta para 10 personas, yo utilizo 1 kilo de harina, ¿cuántos kilos de harina voy a necesitar para producir 2 tortas? Otra vez, una torta para 10 personas igual a 1 kilo de harina. 2 tortas, cada una para 10 personas, ¿cuántos kilos de harina? 2 kilos. Si voy a producir 10 tortas, cada torta para 10 personas, ¿cuántos kilos de harina? Chiquillos, una torta para 10 personas. Todas las tortas que produzco es para 10 personas. Una torta, 1 kilo. 2 tortas, 2 kilos. 10 tortas. 10 kilos. 10 kilos. 10 de perderse. No puedo producir con 9,5 porque estaría restando lo que realmente necesita cada torta y no vendría a ser exactamente como yo estoy ofreciendo las 10 tajadas para las 10 personas, una persona para la que quiera consumir. Me voy a otro ejemplo. Antes de ir al otro ejemplo, ¿de qué tipo de empresa he hablado? ¿De la A o de la B? Porque era con... De la A. De la A. De la A porque todo es constante. Me voy a otro ejemplo. ¿Se ubican las sillas que tenemos en las aulas en la facultad, jóvenes? Las sillas de madera. ¿O nunca han visitado la facultad? Sí, licenciado. Yo lo hice una vez cuando fui a inscribirme. Es bonito, la verdad. Ok. Se las voy a describir la silla. La silla es normal, las sillas de madera, donde están las aulas, las sillas son de madera. Obviamente tiene un apoyabrazos donde ustedes como estudiantes colocan su material, escriben, leen, lo que fuera. El espaldar, por lo general, está compuesto con un marco y hay listoncitos para apoyar nuestra espalda. Es decir, no todo, no es un bloque de madera, sino son listoncitos verticales que están puestos ahí para apoyarnos y nos sirve de espaldar, ¿ya? Y bueno, obviamente tiene 4 patas, etcétera, y son sillas de madera, color café. ¿Cuál será el material básico, el insumo básico para esas sillas? La madera. La madera. Por tanto, ¿cuál? La madera. Madera. Al igual que el ejemplo anterior, solamente para efectos de simplificación de ejemplo, voy a utilizar la cantidad de madera requerida para cada silla. Tenemos el micrófono abierto, chicos, por favor. Disculpe. Joel, micrófono. Ok. Solamente para efectos de dar el ejemplo. Voy a imaginar que una silla con las características que les he dado, apoyabrazo, 4 patas, el espaldar con listoncitos verticales de madera, o sea, no es un espaldar completo, no es una tabla entera, ¿ya? Esa silla la vamos a producir, por ejemplo, con 2 pies cúbicos de madera. No sé si es mucho, es poco, no lo sé. 2 pies cúbicos. Una silla igual 2 pies cúbicos. Y la madera la voy a ir cortando, voy a ir armando sus patitas, su apoyabrazos, bla, 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 los listoncitos de madera y todos los elementos que requiera nuestra silla. 2 sillas, ¿cuántos pies cúbicos necesitaré, chicos? 4. ¿Están seguros? 10 sillas. 10 sillas.
20. Sucede que no, porque de la primera silla, que hemos dicho 2 pies cúbicos, por la característica que tiene nuestro producto, vamos a tener un remanente, nos guste o no. Un desperdicio, si ustedes quieren. Ese remanente, ese material que ha sobrado, aunque así sea poquito, para la siguiente silla ya nos va a servir, por ejemplo, para 2 listones. De manera que la tercera silla va a necesitar aún menos porque ya del remanente anterior y anterior va a tener, digamos, todos los listones del espaldar. De manera que todos los remanentes en la última silla, en la 10ª silla, tal vez, probablemente, tengamos nuestro apoyabrazos libre. ¿Qué pasa en ese tipo de empresas? Lo que comúnmente se llama desperdicios se puede rescatar para las siguientes unidades. Lo mismo pasa con una modista, con un sastre. No sé si alguna vez se han hecho costurar, qué sé yo, una blusa manga larga, sin mirarte si eres delgadita, gordita, bajita, 1,5 metros. Y cuando tú le dices quiero para un grupo 10 camisas, te dicen 15 metros. Pero en realidad, de los desperdicios, entre comillas, de la primera camisa, blusa, puedes sacar los puños del otro. Entonces, de la segunda camisa que no ha usado los puños, más su desperdicio de esos puños, para el siguiente saca el cuello y así sucesivamente. Y todavía te dicen, ¿no? Mejor si lo traes en una sola pieza. Entonces significa que juegan, entre comillas, con la cantidad de los futuros resultados o productos que podrían tener. Eso es empresa B, donde tenemos costos variables diferenciados. Hay empresas del tipo A, hay empresas del tipo B, y ya sabemos cómo podríamos determinar el mejor nivel de producción. Preguntas, jóvenes. ¿Hay alguna fórmula para saber las variables de la empresa B o no hay? ¿Cómo las variables? En la empresa A los resultados son constantes y en la empresa B no son constantes los costos medios. ¿Habrá alguna variable para definir? Las fórmulas son las mismas que hemos aplicado, los resultados son diferentes y la interpretación es diferente, pero la fórmula es la misma. No es que la empresa A tiene su fórmula y la empresa B tiene su fórmula. La fórmula, cómo hemos encontrado el costo variable para cada una de ellas, cómo hemos encontrado el medio y el marginal, ha sido la misma fórmula. Los resultados pueden ser diferentes y la interpretación es también diferente acorde a la empresa que tenemos. ¿Alguna inquietud más, juventud? Ok, chicos, con este análisis hemos concluido el tema. Hemos concluido nuestro enfoque microeconómico y desde la siguiente clase vamos a entrar al enfoque macroeconómico. Mañana tenemos clases, ¿no, chicos? Sí, estoy mal con el feriado de ayer. Mañana vamos a hablar acerca de la clase del lunes. Les adelanto un poquito, jóvenes. Los lunes a las 11:15 tienen ayudantía. ¿Están pasando con el ayudante? Ya les hice esta pregunta y en ese momento me respondieron no. ¿Están pasando con el ayudante, chicos? No, Okay. No, Lice. Es muy probable que les pida por lo menos una clase de ayudantía, jóvenes, y probablemente sea el siguiente lunes. Ya en la hora de ayudantía. Pero igual nos vemos mañana. Joel, tu micrófono. Oh, disculpa, Alicia.
Les decía, es muy probable que yo requiera, si no dos, al menos una clase de ayudantía, pero les confirmo el día de mañana si va a ser el lunes o el subsiguiente lunes. Empezamos mañana con macroeconomía, chicos. Que estén bien, si no tienen más dudas, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Lice, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana.